Vamos a ver una posible solución de los ejercicios de la prueba de selectividad para la asignatura de física en la Comunidad Autónoma de Madrid, la prueba ordinaria. Empezamos con el bloque de campo gravitatorio. En la primera pregunta, la A1, nos dicen que la distancia del satélite Alímede a Neptuno, que es el planeta alrededor del cual orbita, varía entre 12 y 21 millones de kilómetros. Tendremos entonces una órbita elíptica en la que Alímede, al que vamos a representar por la masa m minúscula, describe elipses alrededor de Neptuno, vamos a representarlo por la masa m mayúscula, situado en uno de los focos de la elipse. En el primer apartado se nos pide que calculemos el trabajo realizado por la atracción gravitatoria de Neptuno sobre Alímede en el tránsito del punto más próximo al más distante de la órbita. El punto más próximo, al que vamos a denotar por P de perihelio, es este, y el punto más lejano, al que vamos a denotar por la A de afelio, es este. Pues bien, como la fuerza gravitatoria es conservativa, el trabajo cuando el satélite pase desde el punto P, perihelio, hasta el punto A, afelio, será la energía potencial gravitatoria en perihelio, en el punto del inicio, menos la energía potencial gravitatoria en el punto de destino, que es el afelio. Introducimos la expresión de la energía potencial gravitatoria para cada uno de esos puntos. Introducimos números, teniendo en cuenta que 21 y 12 son millones de kilómetros que tenemos que pasar a metros. Y el resultado del cálculo es menos 3,89 por 10 elevado a 20 julios. Es coherente que su signo sea negativo, porque en este caso el satélite se está alejando de Neptuno, de la masa m mayúscula, es decir, se mueve en contra de lo que quiere el campo. En el apartado B nos dicen que sabemos la energía mecánica de Alímedes, cuyo valor es menos 2,5 por 10 elevado a 20 julios, y se nos pide determinar la velocidad máxima que alcanza en su órbita. Por conservación de la energía, la suma de las energías cinética y potencial gravitatoria en todos los puntos ha de conservarse, es decir, tiene que ser la misma en perihelio que en afelio. Si pasamos la energía potencial de afelio a la izquierda y la energía cinética de perihelio a la derecha, obtenemos que potencial en perihelio menos potencial en afelio, que en realidad es el trabajo que acabamos de calcular, que es negativo, tiene que ser como cinética en afelio menos cinética en perihelio. Teniendo en cuenta la expresión de la energía cinética, llegamos a la conclusión de que el cuadrado de la celeridad en afelio tiene que ser menor que en el perihelio y por tanto la máxima celeridad será en el perihelio. Planteamos entonces la energía mecánica como suma de cinética y potencial gravitatoria en perihelio y de allí podemos despejar la celeridad en perihelio teniendo la precaución de los millones de kilómetros pasarlos a metros, obteniendo una celeridad máxima de 906,3 metros cada segundo. En el otro ejercicio del bloque de campo gravitatorio, el B1, nos dicen que un satélite de 200 kilogramos de masa se mueve con una órbita cerrada alrededor de la Tierra. En un determinado instante es detectado a 630 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre y se está moviendo a 9,92 kilómetros segundo con una velocidad perpendicular a la dirección radial. Lo primero que se nos pide es que comparemos la velocidad del satélite con la correspondiente a una órbita circular de la altura dada y que deduzcamos de ese resultado si la órbita es circular o es elíptica. Si la órbita fuese circular, tendríamos aquí a la Tierra, masa m mayúscula, y al satélite, masa m minúscula, describiendo movimiento circular uniforme a su alrededor. El radio de la trayectoria será la suma del radio del planeta Tierra más la altura sobre la superficie. Es decir, 6,37 por 10 a la 6 radio terrestre, que es dato, y luego la altura hay que convertirla de kilómetros a metros, resultando un radio de la trayectoria de 7 millones de metros. En este contexto, la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra sobre el satélite es la resultante centrípeta, que le permite describir el circular uniforme. Planteamos entonces que el módulo de la gravitatoria sea como el módulo de la centrípeta, y de aquí podemos despejar la celeridad cuando orbita con MCU. Obtenemos un valor menor que el valor real que nos dicen que tiene, y por tanto, si la celeridad es menor que
la que le corresponde a la distancia que se encuentra del planeta, debe alejarse del planeta y concluimos entonces que la órbita no puede ser circular y ha de ser elíptica. En el segundo apartado nos piden calcular los módulos del momento angular y de la aceleración del satélite en el instante señalado. El vector momento angular es el producto vectorial del vector r, que va desde el centro de la Tierra hasta el satélite, por la masa del satélite y su vector velocidad en ese instante. Su módulo será entonces el módulo del primer vector a multiplicar, r, el radio de la órbita, por el módulo del segundo vector, que es m veces la celeridad, por el seno del ángulo que formen los vectores v y r en ese instante. Como nos dicen que en ese instante v es perpendicular a la dirección radial, el ángulo será 90 grados. Introducimos los valores y obtenemos un módulo del momento angular de 1,39 por 10 a la 13. Sus unidades, kilogramo metro cuadrado por segundo. Y en cuanto a la aceleración, si la fuerza gravitatoria es la resultante y tiene esta expresión, pues la aceleración la obtenemos dividiendo esa fuerza gravitatoria entre la masa del satélite, quedando esta expresión, introducimos números y obtenemos un módulo de la aceleración de 8,13 metros segundo cuadrado. Seguimos con los ejercicios del bloque de vibraciones y ondas. En el A2 tenemos que por una cuerda tensa dispuesta a lo largo del eje X se propaga a una velocidad de 200 metros segundo en el sentido positivo del eje una onda armónica de 0,4 metros de longitud de onda. En el instante inicial y además en el origen de coordenadas, la elongación es positiva y también lo es la velocidad de oscilación, que equivale a la mitad de su valor máximo. Se nos pide empezar obteniendo el número de onda y la frecuencia de la onda. La ecuación general de una onda armónica transversal que avanza por el eje de las X hacia las X positivas, en el cual las oscilaciones tienen lugar en el eje de las Y's, es la amplitud por el seno de la pulsación por el tiempo, menos, ya que avanza hacia las X positivas, el número de onda por la X más la fase inicial. El número de onda se define como 2pi entre la longitud de onda, introducimos los datos y obtenemos que es 5pi radianes metro. La velocidad de propagación o velocidad de fase de la onda se puede poner como la longitud de onda por la frecuencia, así que la frecuencia se puede obtener dividiendo esa velocidad de fase entre la lambda, resultando 500 hercios. Para obtener la fase inicial de la onda, empezamos sustituyendo en la expresión general el valor t igual a 0 y el valor x igual a 0, y así obtenemos a seno de phi sub 0. Según el enunciado, esa elongación en ese instante para ese punto es positiva. Así que, como la amplitud es positiva, concluimos que el seno de la fase inicial también debe ser positivo. La velocidad de oscilación se obtiene derivando la elongación respecto del tiempo. Derivamos de esta expresión general y obtenemos a por la pulsación por el coseno de la misma fase, es decir, por omega t menos kx más phi 0. Para obtener su valor en x igual a 0, t igual a 0, sustituimos x igual a 0 y t igual a 0, y resulta a por la pulsación por el coseno de phi 0. Según el enunciado, esto tiene que ser también positivo, y teniendo en cuenta que la amplitud y la pulsación son positivas, el coseno de phi 0 ha de ser positivo. Así que si el seno es positivo y el coseno es positivo, concluimos que la fase inicial debe ser un ángulo perteneciente al primer cuadrante. Por otra parte, teniendo en cuenta la expresión general de la velocidad de oscilación, será máxima cuando el valor del coseno sea más 1 o menos 1, sus valores extremos, es decir, la máxima será más menos la amplitud por la pulsación. Nos dicen que en el instante t igual a 0 para el punto x igual a 0, en el que ya hemos visto que la velocidad es a omega coseno de phi 0, su celeridad es la mitad de la máxima, entonces será un medio de la amplitud por la pulsación. Concluimos entonces que el coseno de phi 0 ha de ser más un medio, y hay dos ángulos que tienen coseno un medio, que son pi tercios radianes y 5 pi tercios radianes, pero como antes hemos deducido que el ángulo buscado debe ser del primer cuadrante, la solución válida es pi tercios radianes. En el segundo ejercicio de este bloque, el B2,
tenemos que el campanario de una iglesia medieval, situado a 35 metros de altura, consta de 4 campanas. Cada una de ellas emite 10 milivatios de potencia sonora tras ser golpeada. Y por otro lado nos dicen que el límite de contaminación acústica en el municipio está establecido en 55 decibelios. En el primer apartado se nos pide determinar el nivel de intensidad sonora que percibe una persona parada al pie de la torre del campanario cuando se toca una sola campana. Tenemos entonces que la situación es esta. Hay como foco sonoro una única campana tocando y a una distancia R, que es la altura de la torre, los 35 metros, tenemos una persona percibiendo el sonido. La intensidad en el punto de escucha que percibe esa persona es el cociente entre la potencia y la superficie del frente de onda. Como las ondas esféricas son tridimensionales, su superficie es la superficie de una esfera, 4pi por el cuadrado del radio. Sustituimos entonces la potencia teniendo que pasar los milivatios a vatios y poniendo como distancia los 35 metros de altura y obtenemos una intensidad percibida por esa persona de 6,496 por 10 a la menos 7 vatios por cada metro cuadrado. Pues bien, el nivel de intensidad sonora o sonoridad, al que representamos por beta, se define como el logaritmo en base 10 del cociente entre la intensidad percibida y el umbral de audición. Operamos y obtenemos 5,813 velios, que pasamos a decibelios multiplicando por 10, así que el nivel de intensidad sonora que percibirá esa persona con una única campana sonando es de 58,13 decibelios. En el segundo apartado se nos pregunta si podrán tocar las 4 campanas a la vez si no se quiere sobrepasar el límite de contaminación acústica y la población está situada a más de 100 metros de la iglesia. La situación ahora es que el foco son las 4 campanas y la persona está situada a una distancia de 100 metros de la torre de la iglesia, las personas que estén en el pueblo. Por tanto, la distancia que ha de recorrer el sonido desde las campanas hasta la persona, utilizando el teorema de Pitágoras, resulta ser la raíz cuadrada de 11.225 metros. La intensidad que percibirá una persona situada en ese sitio será la suma de las intensidades que perciba por cada una de las campanas, pero como todas ellas emiten con la misma potencia y todas ellas están a la misma distancia, podemos poner que será 4 veces la que percibiría si solo emitiese una campana. O sea, 4 veces, otra vez la potencia de los milivatios hay que pasarlos a vatios, y la distancia es la raíz cuadrada de 11.225, resultando una intensidad percibida en ese punto de escucha de 2,836 por 10 a la menos 7 vatios metro cuadrado. Calculamos, con la misma expresión de antes, el nivel de intensidad sonora correspondiente a esa intensidad, obteniendo 5,453 velios. Al multiplicarlo por 10, 54,53 decibelios, que al ser menor que el límite, nos permite concluir que sí que pueden tocar las 4 campanas a la vez y no sobrepasar dicho límite. En el primer ejercicio del bloque de electromagnetismo tenemos un hilo conductor, es decir, un cable de longitud indefinida que se extiende a lo largo del eje Z. Otro hilo, también de longitud indefinida y paralelo al primero, pasa por el punto de coordenadas x igual a 5, y0, z0 en centímetros. Los dos hilos se repelen y nos dicen que lo hacen con una fuerza por unidad de longitud de valor 5 por 10 a la menos 5 Nm. Además nos dicen que el campo magnético total se anula a lo largo de la recta x igual a más 10 centímetros en el plano xz. En el apartado A se nos pide explicar si las corrientes en los hilos son paralelas o antiparalelas, es decir, si fluyen en el mismo sentido o en sentidos opuestos, y además se nos pide que calculemos su magnitud. Comenzamos con la representación de los ejes x, y y z, y tenemos un cable a lo largo del eje z y tenemos otro cable paralelo a este en el punto de coordenada x igual a más 5 centímetros. Lo que vamos a hacer es ver las cosas desde una perspectiva en la que los cables los tengamos perpendiculares al papel. Mirando así, tendremos el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba. Tendremos un primer cable por el que fluye una corriente a la que yo he llamado I sub 1, y he supuesto
que sale del papel, y tendremos el segundo cable en el punto de coordenada x igual a más 5 centímetros. De momento no sabemos hacia dónde fluye la corriente por él. Y empezamos con la idea de que en el punto de coordenada x igual a más 10, el campo magnético total se anula. Pero en cualquier punto el campo magnético es la superposición de los campos magnéticos individuales, es decir, la suma de los vectores B1 y B2 tiene que terminar siendo el vector nulo. O dicho de otra forma, el vector B2 debe ser opuesto al vector B1. Pensemos cómo es el vector B1. Para ello empezamos dibujando la línea de campo del campo que crea el cable número 1 en el punto de coordenada x igual a 10 centímetros. Es una circunferencia con centro el propio cable que pasa por el punto, así que una circunferencia como esta. El campo B1 es tangente a la línea de campo en ese sitio, así que el campo B1 tiene que ser vertical, es decir, paralelo al eje Y. Y para deducir hacia dónde apunta el vector B1, utilizamos la mano derecha. Sabemos que si colocamos el dedo pulgar paralelo al cable y la uña apuntando en el sentido de la corriente, el resto de los dedos en su giro nos dicen en qué sentido hay que recorrer la línea de campo. Para el I1, si suponemos que la corriente fluye hacia afuera, es decir, sale del papel, el sentido de recorrido será este, y por tanto deducimos que el vector B1, además de estar orientado paralelo al eje Y, debe apuntar hacia las I's positivas. Como B2 tiene que ser opuesto a B1, entonces B2 tiene que ir orientado en el eje de las I's y hacia abajo. Y si ahora aplicamos de nuevo la regla de la mano derecha para el sentido del vector B2, pues deducimos que como la línea de campo del vector B2 tiene que recorrerse así para que el vector B2 sea hacia abajo, la corriente por el cable 2 debe ser hacia adentro del papel. Conclusión, las corrientes deben ser antiparalelas. Además, el módulo de campo 1 tiene que coincidir con el módulo de campo 2 porque son vectores opuestos. Ponemos las expresiones de ambos. Las permeabilidades magnéticas y los factores 2pi se simplifican, y teniendo en cuenta que la distancia del cable número 1 al punto son 10 centímetros que debemos pasar a metros y del cable número 2 al punto son 5 centímetros que debemos pasar a metros, podemos relacionar las dos corrientes. La corriente I1 debe medir el doble de la corriente 2. El otro dato que tenemos es que los hilos se repelen con una fuerza por unidad de longitud de 5 por 10 a la menos 5 Nm. Bueno, veamos cómo es esa fuerza. Si comenzamos pensando en la corriente que fluye por el cable número 1, que crea un campo magnético en toda la zona que hay a su alrededor, también creará un campo magnético justo donde se encuentre el cable de 2. Empezamos dibujando su línea de campo, ya sabemos, con centro en el cable y que pase por este punto. Y teniendo en cuenta la mano derecha, el sentido de recorrido de esa línea de campo será este. Por tanto, el vector campo en este punto será en el eje de las I's hacia arriba. Como su módulo es mu sub 0 por la corriente entre el perímetro de la línea de campo que pasa por allí, esta es la expresión del vector campo 1. Ahora bien, entonces podemos deducir que como el cable número 2 se encuentra en un sitio donde hay un campo magnético, sentirá una fuerza magnética. La fuerza magnética sobre el cable 2, a la que he llamado F2, será corriente del cable que siente la fuerza, y ahora el producto vectorial del vector longitud de dicho cable. El vector longitud del cable tiene dirección la del cable, sentido el de la corriente y módulo lo largo que sea el cable. O sea, en nuestro caso será un vector perpendicular al papel y entrando en el papel. Y hay que hacer el producto escalar con el vector B1. El módulo será I sub 2, módulo del primero, por módulo del segundo, por el seno del ángulo que formen. Los vectores L y B1 son perpendiculares, así que el seno será seno de 90. Y en cuanto a la dirección y el sentido, como el producto vectorial tiene que ser perpendicular a la vez al vector L y al vector B, todo lo perpendicular a L está en el papel. Si además tiene que ser perpendicular a B, que es vertical, lo que buscamos ha de ser horizontal. Y si aplicamos la regla de la mano derecha para el producto vectorial, comprobamos que tiene que apuntar hacia la derecha en nuestra figura, es decir, con el unitario I. Por otra parte, por el principio de acción y reacción,
la fuerza que le hace el cable 2 al cable 1, la que llamamos F1, debe ser opuesta a F2. Es decir, aquí tenemos las dos fuerzas repulsivas. En cuanto a su módulo, pues será este. Por tanto, el módulo por unidad de longitud lo obtendremos dividiendo entre la longitud del cable. Y lo que nos queda es I sub 2 por el módulo de B1, pero el módulo de B1 hemos visto que es mu sub 0 y 1 entre 2πr, y por tanto podemos sustituir la fuerza por unidad de longitud 5 por 10 a la menos 5, la permeabilidad del vacío 4pi por 10 a la menos 7, el producto de las dos intensidades y en el denominador 2pi veces, y la distancia que es 5 por 10 a la menos 2. Operando, 12,5 es el producto de las corrientes, pero como antes hemos visto que la corriente 1 es el doble de la corriente 2, podemos hacer esa sustitución y 12,5 será 2 veces I sub 2 al cuadrado, con lo cual podemos deducir el valor de I sub 2, que resulta 2,5 amperios, y como I sub 1 es el doble, serán 5 amperios. En el apartado B se nos pide determinar el módulo de campo magnético, solamente el módulo, en el punto de coordenadas menos 5, 0, 0. El punto de coordenada menos 5, 0, 0, seguimos con nuestra perspectiva, en la que vemos el eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba, la corriente I1 perpendicular al papel y saliendo, y la I sub 2 perpendicular y entrando. Pues vamos a tener módulo del campo que crea el cable 1 en este punto. La distancia del cable 1 al punto son 5 centímetros, que pasamos a metros, y la corriente I sub 1 ya hemos visto que son 5 amperios. Así que 2 por 10 a la menos 5 teslas. Módulo de campo que crea el cable B2 en el mismo sitio, la distancia es esta, que son 10 centímetros que pasamos a metros, la corriente del cable 2 son 2,5 amperios, así que resultan 0,5 por 10 a la menos 5 teslas. Dibujamos los vectores para ver cómo hemos de hacer la suma vectorial. Para ello empezamos con las líneas de campo. Campo que crea el cable número 1. La línea de campo es esta, centrada en el cable y pasando por ese punto. Y poniendo el pulgar hacia afuera del papel, el sentido de recorrido es este. Por tanto, el vector B1 va hacia abajo, orientado según el eje Y hacia la parte negativa. Para el campo que crea el cable 2 en ese sitio, empezamos dibujando la línea de campo, ya sabemos, centro en el cable 2 y que pase por ese punto. Y como la corriente en el cable 2 entra dentro del papel, ponemos el pulgar hacia abajo y el sentido de recorrido de la línea de campo es este. Por tanto, el vector B2 va hacia arriba. Le pintamos más pequeño, unas 4 veces más pequeño que el vector B1. Así que hay que sumar dos vectores que tienen la misma dirección y sentidos opuestos. Pues ya sabemos que va a resultar un vector que tiene dirección la de ambos, es decir, el eje Y, sentido el del más intenso, es decir, hacia abajo, y su módulo es la diferencia de módulos, el módulo del vector más intenso menos el módulo del menos intenso. En nuestro caso resultan 1,5 por 10 elevado a menos 5 teslas. En el segundo ejercicio del bloque, dos partículas situadas en los puntos de coordenadas menos 6, 0 milímetros y más 6, 0 milímetros del plano XY poseen cargas iguales. Yo he representado aquí el eje de las X, aquí el eje de las Y, y he llamado Q1 a la carga que está en el punto menos 6, 0, su valor 9 por 10 a la menos 9 coulombios, y he llamado Q2 a la que se encuentra en el punto de coordenadas más 6, 0 en milímetros, también de 9 por 10 a la menos 9 coulombios. Se nos pide obtener tanto el potencial como el campo eléctrico en dos sitios, en el origen de coordenadas y en el punto de coordenadas 0,3 metros al que yo he llamado punto A mayúscula. Comenzamos con los potenciales. El potencial se rige por el principio de superposición, así que el potencial en cualquier sitio creado por dos cargas es la suma de los potenciales que crean cada una de ellas en ese sitio, donde cada una de esas cargas crea un potencial que viene dado por la K de Coulomb, el valor de la carga dividido entre la distancia. Así que empezamos con el origen de coordenadas. Potencial en el punto O. Para la carga Q1 tenemos la constante K es 9 por 10 a la 9, el valor de la carga 9 por 10 a la menos 9 y la distancia de aquí a aquí son 6 milímetros que pasamos a metros. Pero para la carga número 2 van a ser los mismos números porque la constante K es la misma para ambos, el valor de la carga es idéntico y la distancia es idéntica, así que en vez de sumar dos iguales, multiplicamos por 2, obteniendo un potencial en el origen de más 27.000 voltios. En cuanto al punto A, el de coordenada 0 más 3 milímetros,
necesitamos la distancia de cada una de las cargas a este sitio. Pitágoras, donde de aquí a aquí son 3 milímetros y de aquí a aquí son 6, así que en milímetros la hipotenusa, que es la distancia que buscamos, será la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Como hemos de pasarla a metros, por 10 a la menos 3, resultando una distancia de raíz de 45 por 10 a la menos 3 metros. Así que el potencial en el punto A será potencial que crea la carga 1 en el punto A, la constante K, el valor de la carga número 1, dividido entre la distancia que hay de la carga número 1 al punto A. Y ahora hay que sumarle el que crea la carga 2, pero como antes, las K son iguales, las Q y las R también, así que podemos multiplicar por 2, resultando más 24.150 voltios. Vamos ahora a por los vectores campo. En cada punto, el campo eléctrico total es la superposición de los campos individuales, pero la diferencia fundamental respecto a lo anterior es que el campo es una magnitud vectorial, es decir, ahora hay que sumar vectores, donde el módulo de cada uno de esos vectores es la constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga que lo crea entre el cuadrado de la distancia. Empezamos pensando cómo son las cosas en el origen de coordenadas. Y como tenemos que la constante K, los valores de las cargas y las distancias, 6 milímetros por aquí y 6 milímetros por allá, son iguales, los módulos van a ser idénticos. Además, para sumar los vectores hay que considerar la dirección y el sentido. Campo que crea la carga número 1 en el origen de coordenadas, pues dirección recta que une la carga con el origen y sentido como la carga es positiva alejándose de ella, orientado hacia las X positivas. Campo que crea la carga número 2 en el mismo punto, pues dirección recta que une la carga 2 con el punto y alejándose de la carga 2, es decir, hacia las X negativas. Por tanto, hemos de realizar la suma de dos vectores que tienen la misma dirección, sentidos opuestos y el mismo módulo. El resultado será el vector nulo. Es razonable porque el campo total creado por dos cargas idénticas en su punto medio, como es el caso, es siempre nulo. En cuanto al punto A, empezamos calculando el módulo que crea la carga número 1 en el punto A. La constante de Coulomb 9 por 10 a la 9, el valor absoluto de la carga es el valor absoluto de más 9 por 10 a la menos 9, y la distancia, raíz de 45 por 10 a la menos 3 en metros, hay que elevarla al cuadrado. Resulta 1,8 por 10 a la 6 newton coulombio. Para calcular el módulo que genera la carga número 2 en ese sitio, nos vuelve a pasar que la K, la Q, la R son iguales, así que el módulo será idéntico. Los dos vectores son igual de intensos. Para poder sumarlos, los dibujamos. Campo que crea la carga número 1 en el punto A, dirección recta que une la carga con el punto y sentido como la carga es positiva alejándose de ella. Campo E sub 2 que crea la carga número 2 en el punto A, dirección recta que une la carga con el punto y como la carga 2 es positiva alejándose de ella. Esta línea horizontal es para reflejar el hecho de que el E1 y el E2 en este punto A miden exactamente lo mismo. Como los vectores no tienen la misma dirección, lo que hacemos es descomponerlos. El vector E1 tendrá una componente horizontal hacia la derecha y otra vertical hacia arriba. El vector E2 tendrá una componente horizontal hacia la izquierda y otra vertical hacia arriba. Por geometría y simetría, vemos que las componentes horizontales de ambos vectores se anulan entre sí y las componentes de ambos vectores en el eje vertical vemos que son idénticas. Por tanto, lo que nos va a quedar al sumar los dos vectores será un vector que tiene dirección vertical, sentido hacia arriba y su módulo tiene que ser 2 veces el módulo de este. Para averiguar cuánto es el módulo de este, el E1 en el punto A, hay que multiplicarlo por el seno de este ángulo, ya que si pensamos en este triángulo rectángulo, este es el cateto opuesto al ángulo alfa que tenemos aquí. El módulo del E1A es 1,8 por 10 a la 6 y nos falta averiguar el seno de este ángulo alfa, que es el mismo que el ángulo alfa que hay aquí, que es el mismo que hay aquí y que es el mismo que hay aquí. Si pensamos en este triángulo de aquí, donde en la horizontal hay 6 milímetros, en la vertical hay 3 y la hipotenusa mide raíz de 45, pues tenemos que raíz de 45 por el seno de alfa es lo que mide el cateto opuesto, que es 3, y por tanto el seno de alfa es 3 partido de la raíz de 45, que se puede poner como raíz de 5 partido de 5.
Así que lo que mide cada una de esas componentes verticales es el módulo del E1 o L2, que son iguales, 1,8 por 10 a la 6 por el seno del ángulo alfa. 8,05 por 10 a la 5. Con lo cual el vector campo en el punto A será uno que tiene dirección, la del eje de las íes, sentido hacia las íes positivas, y su módulo 2 veces lo que hemos calculado. Por tanto, 1,61 por 10 a la 6J en sistema internacional, en Newton por cada culomio. El primer ejercicio del bloque de fenómenos ondulatorios y óptica geométrica, pregunta A4, tenemos que un objeto de 4 milímetros de altura está situado 20 centímetros a la izquierda de una lente delgada. Nos dicen que la imagen que se forma es una imagen derecha, es decir, orientada igual que el objeto, y que tiene una altura de 2 milímetros. Comenzamos haciendo un esquema de la situación. El eje X, eje horizontal, voy a medir en centímetros con él, y el eje Y que coincide con la posición de la lente, donde voy a trabajar en milímetros. Donde se cortan tenemos el origen del sistema de referencia. Tenemos aquí el objeto, que está situado 20 centímetros a la izquierda de la lente y que mide 4 milímetros. Por tanto, los datos que conocemos hasta ahora son, para el objeto, la coordenada en el eje X menos, por ser a la izquierda, 20 centímetros, y la coordenada en el eje Y más, por ser hacia arriba, orientado hacia arriba, 4 milímetros. Y en cuanto a la imagen, lo que sabemos es que tiene que ser derecha y medir 2 milímetros. Por tanto, su coordenada Y' tiene que ser más, para estar orientada igual que el objeto, 2 milímetros. Comenzamos aplicando la ecuación del aumento de las lentes delgadas. El cociente Y' entre Y tiene que ser como X' entre X. Y' más 2 en milímetros y más 4 en milímetros, así que ese cociente, que es X' entre X también, tiene que ser un medio. Despejamos entonces X', que tiene que ser la mitad de X, y resulta ser menos 10 centímetros. Es decir, la imagen se va a formar 10 centímetros a la izquierda de la lente. Podemos ahora ya aplicar la ecuación de las lentes delgadas, que nos relaciona la posición del foco imagen con las posiciones del objeto y de la imagen. Despejamos F', introducimos los valores obtenidos antes, menos 10 centímetros para la posición de la imagen, menos 20 centímetros para la posición del objeto, obteniendo F' menos 20 centímetros. Este menos nos indica que entonces el foco imagen de la lente va a estar ubicado a su izquierda. La potencia se define como la inversa del foco imagen, y aquí hay que tener mucha precaución con una cosa. Como las dioptrías, unidad en la que medimos la potencia, son metros a la menos 1, es imprescindible poner F' en metros, es decir, menos 0,2, resultando una potencia de menos 5 dioptrías. Como hemos visto que F' es negativa, el foco imagen está a la izquierda de la lente y por tanto la lente ha de ser divergente. Y en el segundo apartado se nos pide elaborar el trazado de rayos correspondiente a la situación descrita. Comenzamos dibujando el eje horizontal, eje de las X, coordenadas en centímetros, y coincidente con la posición de la lente, el eje vertical, eje Y, coordenadas en milímetros. Representamos los símbolos de la lente divergente. Y donde se cortan los ejes tenemos el origen del sistema de referencia. Representamos el objeto, situado 20 centímetros a la izquierda y que mide 4 milímetros, por tanto en estos ejes sus coordenadas serán menos 24, las coordenadas de la puntita del objeto. Y representamos la posición del foco imagen, F mayúscula prima, situado 20 centímetros a la izquierda del origen, por tanto situado en el eje de las X. Sabemos que para obtener la imagen del objeto basta obtener la imagen de su puntita, y para hacerlo basta seguir el trazado de dos rayos que sepamos por dónde van. Un primer rayo es el rayo que pasando por la puntita del objeto atraviesa la lente por su centro y no sufre desviación, y el segundo rayo va a ser el rayo que pasando por la puntita de la lente llega a la lente paralelo al eje y diverge, se separa, pero lo hace de manera que su prolongación pasa por el foco imagen. Como los dos rayos, hay que poner para los rayos el sentido antes y después de entrar de la lente. Como los dos rayos se separan, lo que se juntan son sus prolongaciones, y el punto donde se juntan será el punto de la imagen de la puntita. Para obtener la imagen completa basta trazar la perpendicular hasta el eje, y aquí la tenemos, en el punto de coordenadas, menos 10 más 2. En el segundo ejercicio de este bloque, pregunta B4,
nos dicen que el prisma de la sección triangular mostrado en la figura, vemos un prisma de sección triangular con ángulo en el vértice, ángulo de refringencia a 30 grados, está hecho de un material con índice de refracción NP, el índice de refracción del prisma, y se halla inmerso en el aire con índice de refracción igual a 1. Se nos pide empezar determinando el índice de refracción NP si se sabe que el ángulo límite para la reflexión total en el paso del prisma al aire vale 45,58 grados. Aplicamos la ley de Snell para la refracción. El ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción es el cociente de celeridades. En el numerador, celeridad donde está el ángulo I, en nuestro caso el prisma, y en el denominador, celeridad donde está el ángulo R, en nuestro caso el aire. Como la celeridad en el aire es prácticamente C, por eso el índice de refracción del prisma es 1, esto es el inverso del índice de refracción del prisma. Por otra parte, se define el ángulo límite o ángulo crítico como el ángulo de incidencia para el que R es 90 grados. Particularizamos entonces, el ángulo de incidencia es el límite y R 90 grados. Despejamos el índice de refracción del prisma y operamos teniendo la precaución de poner la calculadora con unidad angular grado sexagesimal, obteniendo un índice de refracción del prisma de valor 1,40. Y en el apartado B se nos pide considerar un rayo de luz que incide perpendicularmente sobre la superficie del prisma desde el aire en el punto P. Nos representan aquí el punto P, nos representan aquí la perpendicular a la superficie de entrada, luego nuestro rayo vendrá por aquí. Se pide además que elaboremos un diagrama mostrando su recorrido en el interior del prisma hasta que vuelve a emerger al aire y que calculemos el ángulo de refracción a la salida. Bueno, pues aquí tenemos nuestro rayo incidente en el punto 1, llega perpendicular y como hay incidencia normal sabemos que el rayo no se desvía, continuará por aquí hasta encontrarse la superficie inferior. Sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Para el prisma, como este ángulo es 30 y aquí hay 90, este ángulo tiene que ser 60. Si aplicamos ahora la misma idea para el triángulo que se nos ha formado aquí abajo, como aquí hay 90 por ser incidencia perpendicular y este 60, este de aquí tiene que ser 30. Si en el punto de incidencia trazamos la normal, entonces, como desde la normal hasta la superficie hay 90 grados y este hemos visto que es 30, el ángulo de incidencia en el punto 2, este de aquí, será 90 menos 30, es decir, 60 grados. Pero claro, ese 60 grados es mayor que el ángulo crítico. Por tanto, en el punto 2 se va a producir reflexión total y hay que aplicar la ley de la reflexión. El ángulo de incidencia tiene que ser como el de reflexión. Como este es el ángulo de incidencia, 60 grados, tiene que ser como este de aquí. Nuestro rayo entonces va a continuar por aquí y va a llegar al punto 3. Trazamos ahí la normal y para encontrar el ángulo de incidencia y sub 3, esta vez trabajamos con la misma idea para este triángulo de aquí arriba. Sabemos que este es 60. Esto es 90 por ser la normal, por lo tanto este ángulo y sub 3, el ángulo de incidencia en el punto 3, serán 90 menos 60, 30 grados. Este ya sí es menor que el ángulo límite y por tanto el rayo efectivamente escapará al aire. Aplicamos allí la ley de la refracción, el seno del ángulo de incidencia y sub 3 entre el seno de R3 es el inverso del índice de refracción del prisma y eso nos permite encontrar R3 con la calculadora en modo grado sexagesimal, resultando un ángulo de refracción de 44,43 grados. El camino completo del rayo entonces será, viene por aquí, no se desvía, aquí forma con la normal 60 grados, aquí el rayo reflejado con la normal 60 grados, el ángulo de incidencia en el punto 3 30 grados y emerge al aire formando los 44,43 grados. Ejercicio del bloque de física del siglo XX, la pregunta 5, nos dice que una placa de cobalto se expone a luz de una determinada intensidad y de frecuencia igual a 1,2 veces la frecuencia umbral para el efecto fotoeléctrico en ese material. En estas condiciones, nos dicen, se registra un ciento potencial de frenado V1. El efecto fotoeléctrico, que como sabemos explicó Einstein, consiste en que hacemos incidir luz, fotones, de una frecuencia determinada sobre una placa metálica, en este caso de cobalto, y la energía del fotón se reparte en arrancar a los electrones del material, valor al que llamamos trabajo de extracción, y si todavía sobra energía, se la queda el electrón al que por su origen llamamos fotoelectrón en forma de energía cinética.
Si la energía que tiene el fotón es menor que el trabajo de extracción, entonces no es capaz de arrancar electrones. Y si la energía que tiene el fotón coincide exactamente con el trabajo de extracción, es decir, si la energía cinética es cero, decimos que estamos en la situación umbral. Según Planck, la energía de los fotones es la constante de Planck por su frecuencia. Por tanto, en la situación 1, que nos dicen que la frecuencia es 1,2 veces la umbral, la energía del fotón será h por 1,2 veces la frecuencia umbral. Pero h por la frecuencia umbral es el trabajo de extracción, es decir, la energía del fotón en la situación 1 será 1,2 veces el trabajo de extracción. Por otra parte, cuando los electrones son arrancados de allí, si colocamos otra placa, a la que llamamos ánodo, y establecemos una diferencia de potencial entre ambas, de manera que haya más voltios en el cátodo que en el ánodo, estaremos frenando a los electrones. Pues bien, si esa diferencia de potencial es el valor al que llamamos potencial de frenado, entonces frenaremos por completo a los electrones, de manera que la energía cinética del fotoelectrón se puede poner como la unidad elemental de carga por el potencial de frenado. Así que en la situación 1, lo que vamos a tener es que 1,2 veces el trabajo de extracción, que es la energía del fotón incidente, es el trabajo de extracción, más E por el potencial de frenado 1. Si operamos aquí con los trabajos de extracción, llegamos a una primera relación que es 0,2 veces el trabajo de extracción, es E por V1. Nos dicen que si se duplica la frecuencia de la luz incidente, es decir, si utilizamos una frecuencia f' que sea 2 veces la frecuencia de antes, por tanto, será 2,4 veces la frecuencia umbral, 1,2 por 2, lo que nos vamos a encontrar es que habrá un nuevo potencial de frenado V2 que será 6 voltios mayor que V1. O sea, lo que va a pasar en este caso es que la energía del fotón incidente, que será 2,4 veces el trabajo de extracción, será el trabajo de extracción más E por el potencial de frenado 2, que es 6 voltios más que V1. Operando, llegamos a una segunda relación, que es 1,4 veces el trabajo de extracción, será la unidad elemental de carga por 6 veces más el potencial 1. Se nos pide que obtengamos el trabajo de extracción para el cobalto y el valor de la frecuencia umbral. Pues bien, hemos llegado a un sistema con estas dos ecuaciones, donde las incógnitas son el potencial de frenado V1 y el trabajo de extracción. Podemos resolverlo dividiendo una ecuación entre otra. Yo he dividido la segunda entre la primera, de manera que los trabajos de extracción se simplifican, las unidades elementales de carga se simplifican, y como 1,4 entre 0,2 es 7, 7 será 6 más V1 entre V1. De ahí despejamos V1, que resulta ser 1 voltio. Ahora que ya sabemos el valor de V1, volvemos a esta ecuación de aquí y encontramos el trabajo de extracción, que resulta ser E por 5. Según la definición de electronvoltios, entonces ese trabajo de extracción será de 5 electronvoltios. Si lo queremos poner en el Sistema Internacional de Unidades, habrá que multiplicar por la unidad elemental de carga y resulta ser de 8 por 10 a la menos 19 julios. Como el trabajo de extracción es la constante de Planck por la frecuencia umbral se puede obtener de esta expresión, resultando, aquí si estamos obligados a poner el trabajo de extracción en sistema internacional, 1,21 por 10 a la 15 hercios. Y en el apartado B nos dicen que si se mantiene la frecuencia inicial, es decir, los fotones seguirán siendo igual de energéticos que antes, y se duplica la intensidad de la luz incidente, es decir, vamos a enviar el doble de fotones, ¿cómo se modificará el potencial de frenado? Si enviamos el doble de fotones, pero manteniendo fija la frecuencia, pues la energía de los fotones no varía y por tanto el potencial de frenado no va a cambiar, porque el potencial de frenado hemos visto que depende de la energía de cada fotón y del trabajo de extracción del metal. Así que seguirá siendo el mismo potencial de frenado de antes, 1 voltio. Y en la pregunta B5 nos dicen que dos muestras, cada una de un radioisótopo distinto, a los que llaman radioisótopo 1 y radioisótopo 2, contienen en el momento de su preparación la misma masa. Es decir, cuando se preparan, en el instante al que vamos a llamar t igual a 0, tenemos los mismos gramos del radioisótopo 1 que del radioisótopo 2.
Las medidas de actividad de las muestras 1 y 2 para el instante inicial t igual a 0 y al cabo de un día, t igual a un día, arrojan los siguientes valores. Bueno, esto es para la muestra de la sustancia 1 y la muestra de la sustancia 2. Están expresadas en kilobecquerel y en ambos casos, por supuesto, vemos que a medida que va pasando el tiempo, la actividad se va reduciendo porque cada vez habrá menos núcleos ya que otros se habrán desintegrado. En el primer apartado se nos pide calcular el periodo de semidesintegración de cada radioisótopo. La ley de la desintegración radiactiva dice que el número de núcleos que no se han integrado es el número de núcleos en el instante t igual a 0 por el número de Euler elevado a menos la constante de desintegración radiactiva del radioisótopo y por el tiempo transcurrido. Si lo queremos poner en forma de fracción, será n0 dividido entre e elevado a lambda t. Por otra parte, la definición de periodo de semidesintegración es el tiempo que tiene que transcurrir, es decir, el valor del tiempo, para que el número de núcleos que no se han desintegrado todavía sea la mitad. Si en la expresión general, esta de aquí, sustituimos el valor de t por t1 medio, podemos entonces llegar a esta igualdad. Si las dos fracciones son iguales y sus numeradores son iguales, sus denominadores tienen que ser iguales entre sí, es decir, 2 tiene que ser elevado a lambda t1 medio. Si en esa relación extraemos logaritmos neperianos, el logaritmo neperiano de 2 será el logaritmo neperiano de elevado a lambda t1 medio, que es lambda t1 medio. Por tanto, si despejamos lambda, será el neperiano de 2 entre t1 medio. Por otra parte, la actividad de una muestra se puede obtener en cualquier instante multiplicando la constante de desintegración radiactiva del isótopo, que no cambia, por el número de núcleos que tenemos. Así que la actividad en t igual a 0 se puede poner como lambda veces el número de núcleos en t igual a 0 y en un instante t la actividad será lambda veces el número de núcleos en ese instante. En esta relación las lambdas se simplifican y n partido por n0, si pasamos este n0 aquí, es e elevado a menos lambda t. Pero lambda hemos visto que se puede poner como el neperiano de 2 entre t1 medio. Así que si en esta relación extraemos logaritmos neperianos, el neperiano de la actividad en t entre el neperiano de la actividad en t igual a 0 será menos neperiano de 2 por t entre t1 medio. Si despejamos t1 medio, será menos neperiano de 2 por el tiempo entre el neperiano de a entre a0. Sustituimos los valores para cada una de las muestras. No hace falta poner esto en becquerelios porque kilobecquerelio y kilobecquerelio son las mismas unidades. Aquí abajo pasa igual. Y obtenemos para la muestra número 1 5,95 días porque estamos poniendo t igual a 1, estamos poniendo t en días. Y para la muestra número 2, 8,37 días. Si lo pusiéramos en segundos, multiplicando por 24 horas al día y 3.600 segundos cada hora, obtendríamos 5,14 por 10 a la 5 y 7,23 por 10 a la 5 segundos. En el segundo apartado nos dicen si m mayúscula 1 y m mayúscula 2 denotan las respectivas masas atómicas de los radioisótopos, que determinemos el cociente m2 entre m1. Bueno, pues para una muestra pura de un radioisótopo cuya masa atómica sea m mayúscula, la masa que tendremos será el número de núcleos que quedan por la masa de cada uno de ellos. Por otra parte, hemos visto que la actividad es la constante de desintegración por el número de núcleos. Así que si pasamos esta expresión aquí, la masa se puede obtener como la actividad por la masa atómica dividido entre lambda. Pero lambda hemos visto que se puede poner como el neperiano de 2 entre t1 medio, así que el inverso de lambda se puede poner como el t1 medio entre el neperiano de 2. Por otra parte, en t igual a 0 sabemos que m1 es igual a m2, así que ponemos esta relación para cada una de ellas igualando la actividad del radioisótopo 1 en t igual a 0 por su masa atómica por su periodo de semidesintegración entre el neperiano de 2, será pues los mismos factores para el radioisótopo 2. Actividad en t igual a 0, masa atómica, periodo de semidesintegración del segundo radioisótopo. Los neperianos de 2 se simplifican. Podemos llegar a esta relación pasando este t1 medio aquí dividiendo, pasando este m1 aquí dividiendo. Así que el cociente m2 entre m1 se puede poner como la actividad de la muestra 1 en t igual a 0 por su periodo de semidesintegración entre los mismos valores para el isótopo 2.
Podemos poner los periodos de semidesintegración ambos en días, porque al dividirse queda dimensional, y podemos poner las actividades en kilobecquerelios, porque al dividirse queda dimensional, resultando un cociente final M2 entre M1 de 0,608.